A ver, si le preguntamos a cualquier persona, ¿no?, qué es el derecho, lo más probable es que se imagine un libro de leyes enorme, antiguo. Lleno de reglas tajantes. Exacto. O quizás la imagen de un juez con un martillo aplicando esas reglas y ya. Pero, ¿y si esa imagen estuviera, digamos, fundamentalmente equivocada? ¿Y si no fuera algo estático? Justo. Si el derecho no fuera un objeto, sino un proceso vivo, lleno de contradicciones y de creatividad humana. Hoy tenemos sobre la mesa una colección de textos de teoría jurídica que la verdad nos invitan a cuestionar todo eso. Sí, a darle una vuelta. Nuestra misión entonces es desarmar esa imagen del derecho como una máquina perfecta para entenderlo como lo que parece que es. Un campo de batalla de ideas, a veces desordenado, pero profundamente humano. Y es una exploración crucial, de verdad, porque lo primero que todos estos textos dejan claro es que la palabra derecho es increíblemente escurridiza. ¿No hay una sola definición? No, para nada. No hay una que deje a todo mundo contento. Puede ser el sistema de normas de un país, lo que llamamos derecho objetivo. O puede ser la facultad de una persona para exigir algo, el derecho subjetivo. Como el derecho a la libertad de expresión. Exacto. O puede ser simplemente un ideal de justicia. Creo que el mejor punto de partida es justamente esa tensión que mencionabas. Entre el ideal y la realidad. Justo. La que existe entre ese modelo ideal del derecho, esa pirámide perfecta y ordenada que nos enseñan, y la caótica realidad de su aplicación de todos los días. Me gusta mucho esa idea del mapa ideal contra el territorio real. Empecemos por el mapa. Si tuviéramos que dibujar la estructura teórica del derecho, ¿cómo sería? ¿Cuál es ese plano perfecto del que parten todos? Bueno, el plano más influyente, sin duda alguna, es la famosa pirámide del jurista Hans Kelsen. La que todos estudiamos en la facultad. Esa misma. Es una visión, digamos, muy poderosa por su lógica. Imagina una pirámide. En la cúspide, intocable, está la Constitución Nacional. La norma fundamental. Es la norma que funda todo, la que dice cómo se crea y quién crea todo el resto del derecho. De ella emana toda la validez del sistema. Ok. Justo debajo, y esto es clave en sistemas como el argentino, por ejemplo, el artículo 75 de la Constitución eleva a ciertos tratados internacionales de derechos humanos a ese mismo nivel supremo. O sea, están a la par de la Constitución. Exacto. Luego, en los escalones de abajo, vienen las leyes del Congreso, los decretos del Ejecutivo, y así vamos bajando en jerarquía hasta llegar a las normas más concretas, las que nos afectan directamente. Las sentencias. Las sentencias judiciales para casos específicos o incluso los contratos que firmamos entre particulares. Suena increíblemente ordenado. Casi como la arquitectura de, no sé, de un programa de computadora. Cada norma tiene su lugar, una superior le da validez a una inferior, todo encaja perfecto. En la teoría sí. Pero la vida real, los conflictos humanos, no son tan ordenados. ¿En qué momento se empieza a resquebrajar este mapa perfecto cuando choca con el territorio? Se resquebraja en el instante en que interviene un ser humano. La pirámide es un modelo, es una aspiración de orden, pero la realidad, como bien señala el jurista Gordillo, es que la certeza absoluta en el derecho es una ilusión. Una ilusión. Y aquí hay una confesión fascinante de una de las figuras más importantes del derecho estadounidense, el juez Benjamin Cardozo. Él escribió que, en sus inicios como juez, buscaba la certeza con una ansiedad casi desesperada. Quería encontrar la respuesta correcta. La única respuesta correcta, escondida en los libros. Pero con los años, decía, y esta es la frase, se reconcilió con la incertidumbre. Reconciliarse con la incertidumbre es muy potente. Suena casi a una madurez filosófica, no solo legal. Totalmente. ¿Y a qué conclusión llega después de esa reconciliación? Llega a una conclusión que, dinamita la idea del juez como una simple máquina aplicadora de leyes. Cardozo afirma que el proceso judicial, en sus niveles más altos, no es un acto de descubrimiento. ¿Sino? Sino de creación. No se trata de encontrar la respuesta, sino de construir la mejor respuesta posible con los materiales que se tienen. ¡Wow! Y para rematar, las fuentes nos lanzan un dato que es casi un golpe de realidad. En cualquier caso judicial complejo, los hechos, desordenados, contradictorios, ambiguos, son el 98% del problema.
¿El 98%? El 98%. Las discusiones teóricas sobre las normas son solo la punta del iceberg. Pero, a ver un momento. Eso lo cambia todo. Si la certeza es una utopía y el proceso es más creación que descubrimiento, entonces el rol del juez es radicalmente distinto al que imaginamos. Claro. No es un árbitro que simplemente canta las faltas que están escritas en el reglamento. Exactamente. Y eso nos lleva de cabeza al gran dilema del derecho moderno. ¿Cuál es el verdadero papel de un juez? ¿Es un mero intérprete que traduce un texto antiguo o es, en cierto sentido, un coautor de la ley que aplica? Es una pregunta enorme. Y el debate filosófico que marcó el siglo XX, protagonizado por H.L.A. Hart y Ronald Dworkin, nos da la herramienta clave para entender esto. Nos enseñaron que el derecho no es solo un conjunto de reglas. ¿Cuál es la diferencia? Digo, reglas, principios, suena a lo mismo. Es que es una diferencia crucial. Las reglas son binarias, se aplican en un formato de todo o nada. A ver, un ejemplo. El clásico, un límite de velocidad. La regla dice 80 kilómetros por hora. O la cumples o no la cumples. No hay un casi cumplí. Son precisas y no admiten matices. Entendido. Es una instrucción clara, directa. ¿Y los principios? Los principios son otra cosa. Son estándares de justicia, de equidad, de moralidad pública, que, digamos, subyacen a todo el sistema. Dame un ejemplo de un principio. Por ejemplo, el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio acto ilícito. No te da una solución matemática, no es una instrucción específica como el límite de velocidad. Es más, una guía. Es una directriz, una brújula moral que orienta al juez para que la decisión final sea justa. Las reglas te dan el qué, pero los principios te dan el por qué. De acuerdo. La distinción teórica es clara. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Hay algún caso donde un juez se encontrara con una regla clarísima en un libro y dijera, no, aplicar esto sería injusto, así que voy a usar un principio en su lugar? Hay un caso uruguayo del año 2005 que las fuentes citan y que es un ejemplo perfecto de esta tensión. A ver. Se trataba de una persona que solicitó en los tribunales que se rectificara su partida de nacimiento para que su nombre y su sexo registral coincidieran con su identidad de género, de femenino a masculino. Ok, un tema muy actual. Y la regla aplicable en ese momento era una ley muy antigua y muy rígida. Solo permitía modificar una partida si había un error o falsedad al momento de la inscripción. Claramente no era el caso. O sea que, si el juez hubiera sido una máquina de aplicar reglas, la respuesta era un no rotundo. Un no rotundo y automático. Pero la Suprema Corte de Justicia de Uruguay hizo algo mucho más profundo. Reconoció la existencia de la regla, pero dijo que aplicarla de manera mecánica en esa situación generaba una injusticia profunda. ¿Y qué hicieron? Violaron principios superiores del ordenamiento jurídico. Invocaron el derecho a la identidad personal, el derecho a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. ¿Principios que no estaban en esa ley específica? No, pero que son parte fundamental del derecho. La Corte, en esencia, dijo, entre esta regla obsoleta y estos principios fundamentales de la dignidad humana, elegimos los principios y ordenó la rectificación. Es una decisión valiente y, bueno, profundamente humana. Pero, siendo abogado del diablo, ¿no es un camino un poco peligroso? ¿En qué sentido? Si un juez puede simplemente dejar de lado una ley clara aprobada por el Congreso porque siente que viola un principio más amplio, ¿dónde está el límite? ¿No abre eso la puerta a que los jueces legislen según sus propias convicciones? Esa es la objeción clásica, y es una preocupación legítima. Es el miedo a lo que se llama el gobierno de los jueces. Exacto. Bueno, la respuesta de teóricos como Dworkin sería que los jueces no están sacando estos principios de la nada de sus creencias personales. Esos principios ya existen dentro del sistema legal, en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, en la tradición jurídica. O sea, la tarea no es inventar. No, la tarea del juez no es inventarlos, sino descubrirlos y ponderarlos. Es una disciplina interpretativa, no un acto de pura voluntad. De hecho, esta forma de pensar es el resultado de lo que se conoce como la revuelta contra el formalismo. ¿Qué fue eso? Una reacción de hace más de un siglo contra esa idea rígida de que el derecho es solo lo que está escrito en los códigos y nada más. De acuerdo, entiendo. Es un balance delicado.
Y eso es cuando hay una regla que choca con un principio. Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera hay una regla? Un vacío total. Claro, cuando la tecnología o los cambios sociales van más rápido que los legisladores y nos topamos con un problema completamente nuevo para el que, literalmente, no hay ley. Un vacío. A eso la teoría lo llama una laguna del derecho. Un caso llega a un juez y al revisar todo el ordenamiento parece no haber ninguna norma que lo regule. Y aquí hay dos grandes maneras de enfrentar el problema. ¿Cuáles son? Por un lado tienes la postura de la plenitud, defendida por Kelsen. Él, con su lógica implacable, diría que las lagunas en realidad no existen. ¿Cómo que no existen? O sea, es ese sentido común. Si no hay una ley, hay un vacío, ¿o no? Es que para Kelsen opera el principio de clausura. Es una regla lógica que dice, todo lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. Ah, entiendo la lógica. Por lo tanto, el sistema siempre tiene una respuesta, aunque sea por omisión. Si no hay una ley que prohíba esa nueva conducta tecnológica, por ejemplo, entonces está permitida. Fin del caso. El sistema está completo, no hay lagunas. Es una solución elegante, muy de ingeniero. Cero ambigüedad. Pero puede ser brutalmente injusta, ¿no? Totalmente. Si mañana se inventa una forma de acoso digital que nadie previó, la respuesta del derecho es simplemente, como no está prohibido, es legal. Se siente insuficiente. Totalmente. Y por esa insuficiencia es que surge la segunda postura, la de la integración, asociada a pensadores como Norberto Bobbio. Esta visión dice que el juez no puede ser tan pasivo. Tiene que hacer algo. Ante un vacío, su deber es colmar la laguna, es decir, crear una solución. Y la herramienta principal para hacerlo es la analogía. Buscar un caso parecido. Exacto. El juez busca un caso similar, una situación parecida que sí esté regulada por la ley, y aplica esa misma solución al caso nuevo. Es un acto de creación, pero guiado por la lógica del propio sistema. Que en la práctica... En la práctica es lo que los jueces hacen constantemente para que el derecho no se quede anclado en el pasado. Todo esto que hemos hablado, la interpretación, el balance de principios, el rellenar vacíos, suena como un debate de expertos que ocurre a puerta cerrada. Pero para que el resto de nosotros, los ciudadanos, confiemos en este sistema tan complejo, necesitamos poder ver qué están haciendo. El acceso a la información. Claro, leer las leyes, entender las sentencias. Durante la mayor parte de la historia, la ley era un secreto guardado bajo llave, en bibliotecas a las que solo unos pocos tenían acceso. ¿Qué rompió esos muros? Esa es la historia de una revolución silenciosa, pero importantísima. Nos tenemos que ir a 1992, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Ok. Allí se funda el Legal Information Institute, el LII. Su misión, en ese momento, era casi ciencia ficción. Usar esa cosa nueva y extraña llamada Internet para poner toda la información jurídica a disposición de cualquier persona, gratis. Romper el monopolio. Querían romper el monopolio de la información que tenían las grandes editoriales y los despachos de abogados. 1992. Estamos en la prehistoria de la web. Apenas existían los navegadores. La mayoría de la gente ni sabía qué era Internet. Tan en la prehistoria que aquí viene el dato más increíble de toda esta historia. Algo que revelan las fuentes y que parece sacado de una película. A ver. ¿No había un Explorer, un Chrome? Nada. Así que él mismo programó una. Y esa herramienta fue Zello. No, para un segundo. ¿Me estás diciendo que el primer navegador de Internet para Windows, la tecnología que básicamente abrió la World Wide Web a millones de personas, no nació en Silicon Valley o en Microsoft? ¿No? Sino que fue creado en una facultad de Derecho en Cornell porque unos académicos querían que la gente pudiera leer las leyes gratis en línea. Exactamente eso. Tal cual. Es una de esas ironías maravillosas de la historia de la tecnología. La necesidad de democratizar el acceso al derecho fue uno de los catalizadores directos del desarrollo de la web para el público masivo. Es increíble. Y ese proyecto en Cornell no fue un hecho aislado. Se convirtió en la chispa que encendió un movimiento global, el Free Access to Law Movement. El movimiento de acceso libre a la ley. Eso es. Y pronto empezaron a surgir institutos hermanos en todo el mundo. Austin Lee en Australia, Can Lee en Canadá y decenas más. Esta gente cambió por completo las reglas del juego, porque sin acceso a la información legal, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho son solo conceptos abstractos.
Ha sido un recorrido alucinante, de verdad. Empezamos con la imagen de una pirámide de cristal perfecta, predecible, y hemos terminado en un taller lleno de herramientas, donde los jueces a veces actúan como mecánicos, otras como escultores. Es una buena imagen. Descubrimos que el derecho no es un conjunto de respuestas, sino un método para hacer preguntas, un campo dinámico de tensión entre la rigidez de la regla y la flexibilidad de la justicia, entre la búsqueda de certeza y la inevitable necesidad de crear soluciones. Si tuviéramos que dejar 3 ideas clave para que resuenen después de esta conversación, yo diría que son estas. A ver. Primero, que la verdadera acción en el derecho moderno ocurre en esa fricción entre las reglas específicas y los principios generales. Ahí es donde se juega la justicia de un caso. De acuerdo. Segundo, que la figura del juez es inmensamente más compleja que la de un aplicador de la ley. Es un intérprete, y nos guste o no, un arquitecto que completa la estructura del sistema con cada decisión importante. ¿Y la tercera? Y tercero, que nada de esto tendría sentido democrático sin la revolución del acceso libre a la información. Impulsada por pioneros que entendieron que la justicia que no se puede ver no es justicia del todo. Y para cerrar, me quedo con una idea provocadora que subyace en las fuentes más críticas que hemos visto. Nos recuerdan que el derecho nunca es un instrumento neutral. Un punto importante. Históricamente, ha servido también para mantener y legitimar las relaciones de poder existentes. Si aceptamos todo lo que hemos discutido hoy, que el derecho está lleno de incertidumbre, que depende de la interpretación humana, que los jueces tienen este inmenso poder creativo, la pregunta que queda flotando y que nos interpela a todos es: ¿cómo vigilamos y nos aseguramos de que esa enorme discrecionalidad en la aplicación diaria del derecho se incline consistentemente hacia el ideal de justicia para todos, y no simplemente hacia la conveniencia de los que ya tienen el poder?